Muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Doctor Flores, ¿cuál es el resumen o la expectativa que tienes sobre esta visita que ha tenido la misión de la OEA, aparentemente para poder buscar el camino o resolver la crisis política que hay entre dos o tres poderes del Estado en ese momento en el país? Bueno, para comenzar, yo creo que la crisis del país, creo que los peruanos tenemos la capacidad para poder solucionarla nosotros mismos. En realidad, la visita de la OEA me parece que ha sido adecuada, ha escuchado a todos los actores políticos, a las diferentes fuerzas políticas, ha ido al Congreso, ha estado con el presidente, inclusive ha estado el Poder Judicial, inclusive ha estado ahí la representación de los medios de prensa. Entonces, me parece que al final se va a llevar pues una impresión de lo que pasa en el país. Sin embargo, yo creo que el informe final que puedan llevar a cabo no va a tener una gran repercusión. Más bien en el país nosotros deberíamos consensuar y comenzar a trabajar por el bienestar de todos los peruanos, ¿no? Ok, eso, ese es el ideal y lo que quisiéramos, ¿no? O sea, no deberíamos tener actores externos para poder resolver una crisis interna que se tiene. El Congreso tiene su parte de responsabilidad y el Ejecutivo también la tiene. Pero el peruano de a pie, hoy por hoy, doctor, hay un paro de transportistas en varias regiones del Perú. Se está anunciando un paro de transporte urbano. Se anuncia también un paro de los profesores porque no se le han cumplido ciertas promesas que le ha prometido este gobierno. Y hoy por hoy no hay la concretación de la compra de urea y hay un serio problema que se podría venir el próximo año. Estuvimos hablando con Sillones, una persona que entiende el tema de agroindustrias. Hay urea, el precio es muy caro, las grandes empresas lo pueden comprar, pero el agricultor rural, el que abastece a los mercados locales, no tiene el acceso de eso. Entonces, por tanto, ese sobreprecio o esa otra alternativa va a ser trasladada a los productos finales. Hay una crisis sanitaria todavía porque tenemos esta quinta ola. Estuvimos ayer con un ex ministro de salud que nos hablaba de ese tema. ¿Esto no debería ser los temas más importantes de resolver? Bueno, pero el tema del Congreso en sí es fiscalizador, efectivamente. Ahora, lamentablemente, el gobierno del presidente Castillo, para resolver todos estos temas, necesaria y obligatoriamente tendría que convocar a personas que tengan capacidad de gestión y que tengan visiones en las cuales puedan solucionar problemas sociales y económicos. 2 años del gobierno del presidente Castillo y lamentablemente no ha habido ninguna respuesta de estas. Y tanto es así que hasta inclusive los profesores a los cuales él decía representar, hasta el momento no ha habido ninguna clase de solución. Y ojo que hay que tener algo muy claro, algo muy importante. Nosotros en el Perú hemos pasado por muchísimos gobiernos que efectivamente no han tenido la intención política de mejorar muchas cosas. Pero, y es más, hay que decirlo, todos los gobiernos inclusive con vínculos de corrupción, Uh tanto es -huh. así que presidentes han estado presos. Sin embargo, nosotros al hacer el análisis de este gobierno, hay que tener en cuenta que lamentablemente después de casi 2 años de gobierno, o 2 años de gobierno, no se ha encaminado ninguna clase de solución. El presidente Castillo lo que necesitaría en este momento, en mi opinión, sería cambiar a todos sus ministros y poner personas calificadas en las cuales tengan capacidad de gestión y principalmente no estén cuestionadas para que puedan desempeñar un trabajo digno con miras al bienestar de todos los peruanos. Lamentablemente esto no se ha dado y lamentablemente son los hechos por los cuales han estado cambiando muy constantemente de personajes dentro de las diferentes carteras de ministros, ¿no? Pero ahora, ya entiendo que le bajaría un poco el tono a esta confrontación en ambos poderes, teniendo un gabinete que realmente sea, a ver, mínimamente con la experiencia para las carteras, o sea, pidiéndole peras al olmo, ¿no? Teniendo un primer ministro
que no se parezca a Aníbal Torres, que asusa todos los días cada vez que le dan un micro. No sé si está en campaña, en destruir la institucionalidad de la presidencia de la República o el premierato, pero se rumorea que si sale Aníbal Torres entraría Bexy Chávez o el señor Sala. Incluso se rumorea que también podría ser el señor Bermejo como premier. El doctor Aníbal Torres es un conocedor del derecho. Sí. Y este tema de la cuestión de confianza, sinceramente, hay que verla un poco más allá de, ya que lo tocas el tema, hay que verla un poco más allá de lo evidente. En mi opinión personal, yo creo que esta crisis política que causó el primer ministro, Aníbal Torres, es única y exclusivamente para mantenerse un poco más en el cargo, ya que yo creo que el presidente de la República ya ha designado ese cargo para el señor Bermejo, que lamentablemente sería mucho peor. Me hablaba del tema de Bermejo, que aparentemente ya le habían designado ser el premier, por eso que se le ve muy tranquilo al señor Bermejo, parte de su estrategia, ¿no? No, claro, lo que yo le decía es que para mí el hecho de esta crisis política con la cuestión de confianza, que efectivamente yo creo que el doctor Aníbal Torres debe saber que es totalmente improcedente, el único objetivo es demorar el cambio de su cargo, ¿no? O en todo caso de demorar la nueva designación, que en mi parecer, y de acuerdo más o menos a cómo se ha manejado este gobierno, probablemente sea el señor Guillermo Bermejo, lo cual sería mucho peor aún de lo que ya tenemos. Y lamentablemente es el problema por el cual hasta el día de hoy ni siquiera se ha podido encaminar las verdaderas soluciones para los conflictos que tenemos. Y lamentablemente ya ahorita, en este momento, ni siquiera para hablar de izquierdas o derechas. Hablemos solamente del objetivo social relevante, que es el bienestar para todos los ciudadanos. No ha habido ninguna solución realmente. Y lamentablemente, nosotros, los ciudadanos de a pie, los emprendedores y todas las personas que viven de su trabajo, son los que lamentablemente tenemos que solventar pues estas imprecisiones del gobierno. Pero, doctor, finalmente, esto probablemente no se resuelva hasta a mitad del próximo año, en julio, hasta el próximo mensaje de la Nación. Y mientras, ¿cuál es la posición del Congreso? Porque había una moción para la vacancia de Pedro Castillo con 66 votos que ahí se quedó, parece que ya lo han desechado. La denuncia constitucional por pertenecer a una organización criminal que presentó la fiscal de la Nación. Por cierto, ayer el tribuno Urbiola lo escuché en Exitosa y él decía una tesis que no estaría mal también, ¿no? Que no se ha trabajado el camino por infracción de la Constitución porque el señor Castillo no permitió la captura de Jennifer Paredes a pesar que estaba dentro de la casa de Palacio de Gobiernos y el supuesto pasajero en el avión presidencial. Eso hubiese sido el camino, ¿no? Pero el Congreso no lo veo, ¿no? O sea, no lo veo a actuar como debería ser defendiendo la democracia, ¿no? Mire, para comenzar, yo creo que nosotros y todos los peruanos tenemos que entender que lo más importante es ser defensores del Estado de Derecho, de la democracia, de la Constitución, pero sobre todo de la igualdad. El tema de la traición a la patria realmente fue un total despropósito, ¿no? Y lamentablemente esto lo único que ha hecho es de alguna forma fortalecer el gobierno del presidente Castillo. Constitucionalmente hablando, realmente la única forma de sacar a Pedro Castillo sería por una vacancia, en mi opinión, y con una mayoría calificada, que son los 86 votos. No hay otra forma. Si es que se piensa tener una medida alterna, lamentablemente, de alguna forma no estaríamos respetando lo que dice la Constitución. Y yo creo que principalmente hay que ser respetuosos de ella. Entonces, los congresistas tienen un trabajo efectivamente en el cual deberían necesariamente ver la forma en la cual haya consensos y puedan lograr esto. Si es que no cuentan con la aprobación o no cuentan con el consenso de los 87 votos, yo creo que presentar una
una vacancia lo único que genera en este momento es inestabilidad social, política y sobre todo económica. En realidad es un despropósito. En este momento yo creo que lo más importante es comenzar a exigir que efectivamente haya proyectos en los cuales exista desarrollo social y económico, que es lo que creo que todos nosotros estamos pidiendo a gritos, ¿no? Sí. Ahora, Julio Velarde, el presidente del BCR, dijo de que este año no ha habido una sola inversión de los empresarios extranjeros. Me imagino también por la situación económica, ¿no? Los proyectos de inversión pública están un poco encaminados, pero hoy en el Congreso se trata de discutir casi ya el informe final del presupuesto para el próximo año. Eso implica proyectos de inversión del próximo año con las nuevas autoridades elegidas. Ahora, la pregunta sería, ¿estas nuevas autoridades tienen esas capacidades técnicas, conocimientos para poder ejercer, a pesar que cuando van a ingresar van a encontrar un presupuesto ya aprobado para esta gestión nueva que tienen? Claro, en realidad los gobiernos subnacionales, ¿no?, que son los distritales, provinciales, regionales, tienen una gran responsabilidad porque efectivamente ellos van directamente al contacto del ciudadano en cada una de sus localidades. Sus gestiones dentro de estos 4 años que les corresponde van a ser muy importantes. Bueno, recordemos que ellos entran con un presupuesto inicial y después lo pueden modificar, ¿no?, de acuerdo a los planes que ellos tengan, ¿no? Ahora, claro, el problema de que tengan la capacidad de gestión, sí, pues lamentablemente en los últimos años hemos visto que tenemos muchos problemas con esto. Sin embargo, yo confío en que las nuevas autoridades vienen con un nuevo impulso de voluntad política para mejorar las cosas, ¿no? Ahora, se estima que se va a devolver al Estado peruano en general alrededor del 47% del presupuesto que se asignó, ¿no? 47% que se pudo hacer algo, ¿no?, en obras, infraestructura, colegios, postas médicas, y es producto también pues del mal trabajo que se ha hecho en todas las entidades del Estado, no solo en el Ejecutivo, sino en todas las entidades del Estado, ¿no? Es lamentable esta situación. Teniendo el dinero no se invirtió en forma correcta. Bueno, en mi parecer, yo creo que esta clase de temas sí, pues conllevan a que efectivamente no haya un correcto desarrollo en el país. Y en mi opinión, yo creo que así como tenemos que tener una lucha frontal contra la corrupción, y hay que entenderla como tal, también hay que tener una óptica en la cual tengamos que exigir a las autoridades que cumplan con el mandato que le dio el ciudadano, el pueblo. O sea, lamentablemente en el país, yo creo que si es cierto, hay que respetar la democracia participativa, que es las autoridades electas, que serían en este caso los gobiernos subnacionales ya electos, pero también tienen que tener en cuenta que más importante inclusive que esta es la democracia participativa. Y aquí hay que tener algo muy en claro. Tenemos las juntas vecinales, ¿no? Tenemos al ciudadano que también puede pedir información y puede formar parte de la gestión, no como representante en sí, pero puede de alguna forma también fiscalizar y pedir que efectivamente los dineros que se invierten o los presupuestos sean realmente, primero que nada, que sean transparentados. Y segundo, que efectivamente sean obras que la ciudadanía necesita. Y posterior a eso, fiscalizar que efectivamente las realicen. Porque lamentablemente en el país vemos que existen más de lo que pueden realizar, por ejemplo, las juntas vecinales, que estamos hablando ahorita en este momento. Doctor Flores, yo le agradezco mucho el tiempo que se ha tomado. Vamos a esperar con expectativa cuál es el informe final. Ojalá que sea público, es lo que deseamos de esta misión de la OEA para entender cuál es esto. Y que los peruanos tengamos esa sapiencia y nuestras autoridades, como en el Congreso, que representan a los 33 millones de peruanos, resuelvan la crisis política. Okay, muchas gracias.